La objeción a Jesús también había sido silenciada por la evidencia de la historia. Encontré riendo de cómo se habían invertido las cosas a la luz de los hechos convincentes que había aprendido durante mi investigación. Frente a esta abrumadora avalancha de evidencia en el caso de Cristo, la gran ironía era esta: requeriría mucha más fe de mi parte mantener mi ateísmo, confiar en Jesús de Nazaret. ¿Recuerdas la historia de James Dixon en la introducción de este libro? Evidencia apuntaba poderosamente hacia su culpabilidad por disparar a un sargento de policía de Chicago. Incluso admitió que lo hizo. Sin embargo, cuando se llevó a cabo una investigación más exhaustiva, de repente ocurrió un cambio. El escenario que encajaba más perfectamente con los hechos era que el sargento había incriminado a Dixon, quien era inocente del tiroteo. Dixon fue liberado, y fue el oficial quien se encontró condenado. Al concluir nuestra investigación en el caso de Cristo, vale la pena revisar las dos grandes lecciones de esa historia. Primero, ¿ha sido realmente exhaustiva la recopilación de evidencia? Sí, lo ha sido. Seleccioné expertos que pudieran expresar su posición y defenderla con evidencia histórica que luego podría poner a prueba a través del contrainterrogatorio. No estaba simplemente interesado en sus opiniones, quería hechos. Los desafié con las teorías actuales de ateos y profesores liberales. Dada su formación, credenciales, experiencia y carácter, estos académicos estaban más que calificados para presentar datos históricos confiables sobre Jesús. En segundo lugar, ¿qué explicación se ajusta mejor a la totalidad de la evidencia? Para el 8 de noviembre de 1981, mi tesis de la leyenda, a la que me había aferrado tenazmente durante tantos años, había sido completamente desmantelada. Además, mi escepticismo periodístico hacia lo sobrenatural se había derretido a la luz de la asombrosa evidencia histórica de que la resurrección de Jesús fue un evento histórico real. De hecho, mi mente no podía imaginar una sola explicación que encajara con la evidencia de la historia, casi tan bien como la conclusión de que Jesús era quien decía ser, el único Hijo de Dios. El teísmo, que había abrazado durante tanto tiempo, se derrumbó bajo el peso de la verdad histórica. Fue un resultado asombroso y radical, ciertamente no lo que había anticipado cuando comencé este proceso investigativo, pero, en mi opinión, fue una decisión impulsada por los hechos. Todo esto me llevó a la pregunta del ¿y qué? Si esto es cierto, ¿qué diferencia hace? Había varias implicaciones obvias. Si Jesús es el Hijo de Dios, sus enseñanzas son más que solo buenas ideas de un maestro sabio, son percepciones divinas sobre las cuales puedo construir mi vida con confianza. Si Jesús establece el estándar de la moralidad, ahora puedo tener una base inquebrantable para mis elecciones y decisiones, en lugar de basarlas en las arenas siempre cambiantes de la conveniencia y el egocentrismo. Si Jesús resucitó de entre los muertos, sigue vivo hoy, y está disponible para que lo encuentre de manera personal. Si Jesús conquistó muerte, Él también puede abrirme la puerta de la vida eterna. Si Jesús tiene poder divino, tiene la capacidad sobrenatural de guiarme, ayudarme y transformarme mientras lo sigo. Si Jesús conoce personalmente el dolor de la pérdida y el sufrimiento, puede consolarme y animarme en medio de la turbulencia que Él mismo advirtió que es inevitable en un mundo corrompido por el pecado. Si Jesús me ama como dice, tiene mis mejores intereses. Mente. Eso significa que no tengo nada que perder y todo que ganar al comprometerme con Él y sus propósitos. Si Jesús es quien dice ser, y recuerda, ningún líder de otra religión importante ha pretendido ser Dios como mi Creador, Él merece legítimamente mi lealtad, obediencia, adoración.
Recuerdo haber escrito estas implicaciones en mi blog de notas y luego reclinarme en mi silla. Había llegado a la culminación de mi viaje de casi 2 años. Finalmente, era hora de enfrentar la pregunta más apremiante de todas. ¿Y ahora qué? Después de una investigación personal que abarcó más de 600 días e innumerables horas, mi propio veredicto en el caso de Cristo era claro. En mi escritorio, di cuenta de que necesitaba más que una decisión intelectual. Quería dar el paso experiencial que J.P. Moreland había descrito en la última entrevista. Buscando una manera de lograr eso, extendí la mano hacia una Biblia y la abrí en Juan 1, versículo 12, un versículo que había encontrado durante mi investigación. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. Los verbos clave en ese versículo describen con precisión matemática lo que se necesita para ir más allá de un mero asentimiento mental a la deidad de Jesús y entrar en una relación continua con Él al ser adoptados en la familia de Dios. Creer más recibir es igual a convertirse. Primero, cree. Como alguien educado en periodismo y derecho, fui entrenado para responder a los hechos donde quiera que me lleven. Para mí, los datos demostraron de manera convincente que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió como mi sustituto para pagar la pena que merecía por el mal que había cometido. Y hubo mucha mala conducta. Me ahorraré la vergüenza de entrar en detalles. Pero la verdad es que he estado viviendo un estilo de vida profano, borracho, egocéntrico, inmoral. En mi carrera, había apuñalado por la espalda a mis colegas para obtener una ventaja personal y había violado rutinariamente normas legales y éticas en busca de historias. En mi vida personal, estaba sacrificando a mi esposa e hijos en el altar del éxito. Era un mentiroso, un tramposo y un engañador. Mi corazón se había encogido hasta el punto de volverse duro como una roca hacia los demás. Mi principal motivador era el placer personal. Y, irónicamente, cuanto más lo buscaba con avidez, más esquivo y autodestructivo se volvía. Cuando leí en la Biblia que estos pecados me separaban de Dios, que es santo y moralmente puro, esto sonó como verdadero. Ciertamente Dios, cuya existencia negué durante años, parecía extremadamente distante, y se me hizo obvio que necesitaba la cruz de Jesús para cerrar esa brecha. Dijo el apóstol Pedro, también, sufrió, una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. 1 Pedro 3, versículo 18. Todo esto ahora lo creía, la evidencia de la historia y de mi propia experiencia era demasiado fuerte para ignorar. En segundo lugar, recibir. Todos los demás sistemas de fe que estudié durante mi investigación se basaban en el plan de hacer. En otras palabras, era necesario que las personas hicieran algo. Por ejemplo, usar una rueda de oración tibetana, pagar limosnas, ir de peregrinaciones, someterse a reencarnaciones, expiar el karma de malas acciones pasadas, reformar su carácter para intentar de alguna manera ganarse el camino de regreso a Dios. A pesar de sus mejores esfuerzos, muchas personas sinceras simplemente no lograrán. El cristianismo es único, se basa en el plan de hecho. Jesús ha hecho por nosotros en la cruz lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Él ha pagado la pena de muerte que merecemos por nuestra rebelión y malas acciones para que podamos reconciliarnos con Dios. No tuve que luchar y esforzarme para intentar hacer lo imposible, de hacerme digno. Una y otra vez, la Biblia dice que Jesús ofrece perdón y vida eterna, como un regalo gratuito que no se puede ganar. Ve a Romanos 6, versículo 23, Efesios 2, versículos 8 y 9, Tito 3, versículo 5. Se llama gracia, gracia asombrosa, favor inmerecido. Está disponible para cualquiera que la reciba en una oración sincera de arrepentimiento. Incluso alguien como yo,
Sí, tuve que dar un paso de fe, como lo hacemos en cada decisión que tomamos en la vida. Pero aquí está la distinción crucial. Ya no estaba tratando de nadar contra la fuerte corriente. Evidencia. En cambio, elegía ir en la misma dirección en que fluía el torrente de hechos. Eso era razonable, eso era racional, eso era lógico. ¿Qué más? De una manera interna e inexplicable también era lo que sentía que el Espíritu de Dios me estaba empujando a hacer. Así que, el 8 de noviembre de 1981, hablé con Dios en una oración sincera, y, sin editar, admitiendo y alejándome de mis errores, y recibiendo el regalo del perdón y la vida eterna a través de Jesús. Le dije que con su ayuda, quería seguirlo a Él y sus caminos de aquí en adelante. No hubo rayos, ni respuestas audibles, ni sensaciones de hormigueo. Sé que algunas personas sienten una oleada de emoción en un momento así. Sin embargo, para mí, había algo más que era igualmente emocionante. Había una oleada de razón. 3. Convertirse. Después de dar ese paso, supe por Juan 1:12 que había cruzado el umbral hacia una nueva experiencia. Me había convertido en algo diferente, un hijo de Dios, adoptado para siempre en su familia, a través del Jesús resucitado. Históricamente, dijo el apóstol Pablo, por lo tanto, si alguien está en Cristo, la nueva creación ha llegado. Lo viejo ha pasado, lo nuevo está aquí. 2 Corintios 5:17. Con el tiempo, a medida que me esforzaba por seguir las enseñanzas de Jesús y abrirme a su poder transformador, mis prioridades, mis valores y mi carácter fueron y continúan siendo cambiados gradualmente. Cada vez más, quiero que los motivos y la perspectiva de Jesús sean los míos. Parafraseando a Martin Luther King Jr., puede que aún no sea el hombre que debería ser, o el hombre que, con la ayuda de Cristo, algún día seré. Pero gracias a Dios, no soy el hombre que solía ser. Tal vez, eso te suene místico. No lo sé. No hace tanto tiempo, eso me habría parecido así, pero ahora es muy real para mí, y para quienes me rodean. De hecho, la diferencia en mi vida fue tan radical que unos meses después de convertirme en seguidor de Jesús, nuestra hija de 5 años, Allison, se acercó a mi esposa y dijo, «Mamá, quiero que Dios haga por mí lo que ha hecho por papá». Aquí había una niña que había conocido a un padre que era profano, enojado, verbalmente duro y, muy a menudo, ausente. Y aunque nunca había entrevistado a un erudito, nunca había analizado los datos, nunca había investigado evidencia histórica, había visto de cerca la influencia que Jesús puede tener en la vida de una persona. En efecto, ella estaba diciendo, sí, esto es lo que Dios hace a un ser humano, eso es lo que quiero para mí. Mirando hacia atrás todos estos años después, puedo decir con claridad que el día en que tomé una decisión personal, en el caso de Cristo, fue nada menos que el evento crucial de toda mi vida. Ahora, a ustedes, al principio, les animo a que aborden la evidencia en este libro como un jurado justo e imparcial, tanto como sea posible, sacando sus conclusiones basadas en el peso de la evidencia. Al final, el veredicto es tuyo y solo tuyo. Nadie más puede votar por ti. Quizás después de leer experto tras experto, escuchar argumento tras argumento, ver las respuestas a pregunta tras pregunta y probar la evidencia con tu lógica y sentido común, encontraste, como yo, que el caso por Cristo es concluyente. La parte de creencia de Juan 1:12 está firmemente establecida. Todo lo que queda es recibir la gracia de Jesús, y entonces te convertirás en su hijo o hija, involucrado en una aventura espiritual que puede florecer por el resto de tu vida y hacia la eternidad. Para ti, ha llegado el momento del paso experiencial, y no puedo animarte más a dar ese paso con entusiasmo.
Por otro lado, tal vez las preguntas aún persisten para ti. Quizás no abordé la objeción que está en tu mente. Justo. Ningún libro único puede abordar cada matiz. Sin embargo, confío en que la cantidad de información reportada en estas páginas, al menos, te habrá convencido de que es razonable, de hecho imperativo, continuar tu investigación. Identifica dónde crees que la evidencia necesita ser reforzada y luego busca respuestas adicionales de expertos bien respetados. Si crees que has ideado un escenario que explica mejor los hechos, estate dispuesto a someterlo a un escrutinio riguroso. Utiliza los recursos sugeridos en este libro para profundizar. Estudia la Biblia por ti mismo. Una sugerencia: El viaje, una edición especial de la Biblia, diseñada para personas que aún no creen que es la palabra de Dios. Resuelve que llegarás a un veredicto cuando hayas reunido una cantidad suficiente de información, sabiendo que nunca tendrás una resolución completa de cada problema. Incluso puedes querer susurrar una oración al Dios en el que aún no estás seguro de que exista, pidiéndole que te guíe hacia la verdad sobre él. Y a través de todo esto, tendrás mi sincero aliento, mientras continúas en tu búsqueda espiritual. Al mismo tiempo, siento una fuerte obligación de instarte a que hagas de esto un tema prioritario en tu vida. No lo abordes de manera casual o frívola, porque hay mucho en juego en tu conclusión. Como dijo acertadamente Michael Murphy, nosotros mismos, y no solo las afirmaciones de verdad, estamos en juego en la investigación. En otras palabras, si mi conclusión en el caso de Cristo es correcta, tu futuro y tu eternidad dependen de cómo respondas a Cristo. Como declaró Jesús, si no crees que yo soy, ciertamente morirás en tus pecados. Juan 8, versículo 24. Esas son palabras sobrias, ofrecidas con auténtica y amorosa preocupación. Los cito para subrayar la magnitud de este asunto y con la esperanza de que los impulsen a examinar activa y minuciosamente el caso de Cristo. Al final, sin embargo, recuerda que algunas opciones simplemente no son viables. La evidencia acumulada ya las ha cerrado. Observó T.S. Lewis, el brillante y alguna vez escéptico profesor de la Universidad de Cambridge, que finalmente fue convencido por la evidencia de Jesús. Estoy tratando aquí de evitar que alguien diga la cosa realmente tonta que la gente a menudo dice sobre él. Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que es meramente un hombre, y dijo, el tipo de cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral, o sería un lunático, o sería el diablo del infierno. Debes tomar tu decisión. O este hombre fue, y es el Hijo de Dios, o un loco, o algo peor. Puedes callarlo como a un tonto, puedes escupirle y matarlo, como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente sobre él, siendo un gran maestro, mano. Él no nos ha dejado eso abierto. No tenía la intención de hacerlo.